Saben, hay una pregunta que define una de las épocas más fascinantes y llenas de contradicciones en toda la historia de la cristiandad. ¿Puede el representante de Dios en la tierra vivir de verdad como el más fastuoso de los reyes? Hoy vamos a meternos de lleno en el papado renacentista, una era que, por un lado, nos regaló obras de arte que simplemente quitan el aliento, pero que por otro lado, plantó las semillas de la división más profunda que ha visto el cristianismo occidental. Muy bien, ¿listos para entrar en materia? Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver cómo el regreso del papado a Roma lo cambió todo. Después, nos sumergiremos en cómo los papas se convirtieron básicamente en príncipes. Luego, la pregunta del millón: ¿de dónde salía el dinero para tanta grandeza? Y cerraremos analizando cómo todo esto, generó un descontento que se sentía por toda Europa. Para entender de verdad al papado del Renacimiento, tenemos que irnos un poquito para atrás, a la crisis que casi lo destruye todo, el gran cisma de Occidente. Fue una época que de verdad dejó a la institución papal por los suelos, humillada y muy debilitada. Imaginen la escena. Después de ese cisma tan vergonzoso, con papas rivales en Roma y Aviñón, la Iglesia lo único que quería era unidad. Pero, ¿qué pasó cuando el papado finalmente se restauró en Roma? Pues uno pensaría que vendría una gran reforma espiritual, ¿no? Pero no, para nada. Lo que comenzó fue una transformación radical. El Papa dejó de ser solo un líder espiritual para convertirse en un soberano territorial, un monarca italiano más, metido hasta el cuello en la política, la guerra y, sobre todo, la lucha por el prestigio. Y claro, una vez que la supervivencia de la institución ya no estaba en juego, las prioridades cambiaron drásticamente. El foco ahora estaba en el poder aquí, en la tierra, en el arte más deslumbrante que el dinero pudiera comprar. Y, algo importantísimo, en la ambición familiar. La silla de San Pedro se convirtió, de repente, en el trofeo más codiciado por las grandes familias nobles de Italia. Y esta transformación arranca con una visión grandiosa, muy humanista. El Papa Nicolás V no era un papa cualquiera, era un auténtico erudito del Renacimiento. Él soñó con una nueva Roma, una capital intelectual y artística que dejara en la sombra la gloria del antiguo imperio, y se puso manos a la obra. Fundó la increíble Biblioteca Vaticana, se rodeó de los mejores artistas y pensadores de la época, e incluso trazó los primeros planos para una nueva y espectacular Basílica de San Pedro. Pero, como suele pasar, esta visión tan brillante tenía su lado oscuro, un lado muy oscuro. Para asegurarse el poder, para tener gente leal en un mundo político lleno de traiciones, los papas empezaron a usar una herramienta muy poderosa: el nepotismo. Y esto no fue algo de un día, se convirtió en la norma. Básicamente la Iglesia se transformó en un negocio familiar, una forma de consolidar el poder y, por supuesto, la riqueza de los suyos. Y cuando digo negocio familiar, no exagero. Familias como los Borgia, que venían de España, o los de la Rovere, o los mismísimos Medici de Florencia, vieron el papado como su propio feudo personal. Los estados pontificios se convirtieron en su tablero de juego. Y esto, claro, significaba guerras constantes, alianzas que se hacían y rompían en un día, e intrigas palaciegas que, seamos sinceros, tenían muy poco que ver con la religión y todo, absolutamente todo, que ver con el poder puro y duro. Y si buscamos un rostro para personificar este gusto por el poder sin límites y los placeres mundanos, ese rostro es el de Alejandro VI, Rodrigo Borgia. Su papado es, quizás, el ejemplo más extremo de hasta dónde llegaron las cosas. Usó a sus propios hijos, los famosos César y Lucrecia Borgia, como si fueran fichas de ajedrez en sus juegos políticos. Todo para crear un reino para su familia en el corazón de Italia. Su corte era legendaria. Por su lujo, sí, pero también por su depravación. Fue un escándalo que resonó por toda la cristiandad. Ok, paremos un segundo. Lujo, arte, guerras. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo se pagaba todo esto? ¿De dónde salía tantísimo dinero? La respuesta está en un sistema increíblemente sofisticado para sacar riqueza de cada rincón del continente. Y para lograrlo, el papado perfeccionó dos métodos que resultaron ser, muy efectivos, pero también súper controvertidos. Por un lado, la simonía, que no era otra cosa que la venta de cargos de la Iglesia. ¿Querías ser obispo? ¿Cardenal? Si tenías el dinero, el puesto era tuyo. Y por otro, las famosas indulgencias, que básicamente transformaron la salvación del alma en un producto que se podía comprar y vender. A ver, seamos justos. En teoría, una indulgencia no era el perdón de los pecados.
Era más bien la remisión del castigo temporal por esos pecados. Pero en la práctica, la cosa era muy distinta, especialmente cuando se trataba de financiar esa obra faraónica que era la nueva Basílica de San Pedro. Ahí, la venta de indulgencias se convirtió en un negocio a gran escala, con técnicas de marketing que hoy nos parecerían súper agresivas. Y este sentimiento de que la fe se estaba vendiendo al mejor postor queda perfectamente resumido en una frase atribuida a un predicador de indulgencias llamado Johann Tetzel. Citas como esta demuestran el nivel de resentimiento que se estaba gestando. Para muchísimos cristianos devotos en Alemania, en Inglaterra, en todas partes, esta práctica estaba vaciando la fe de su significado, la transformaba en una simple transacción, sin necesidad de un arrepentimiento real. Como se pueden imaginar, esto no podía durar. El sistema generó una reacción en cadena, una ola de indignación. Y lo interesante es que este resentimiento no venía solo de la gente común, de los campesinos que veían cómo su poco dinero se iba para Roma. No, también venía de las mentes más brillantes de Europa. El descontento era como una cebolla, con muchas capas. Por un lado, estaba el disgusto teológico, espiritual. La idea de que la salvación se podía comprar era, para muchos, una blasfemia. Luego estaba el enojo económico. Imaginen, el dinero de Alemania, de Inglaterra, de Francia, todo se iba para construir palacios lujosos en Italia. Y eso inevitablemente alimentó un sentimiento casi nacionalista, un resentimiento contra lo que veían como una explotación por parte de un poder extranjero. Y en medio de todo este ruido surgió una tercera fuerza, un movimiento intelectual potentísimo, el humanismo cristiano. Y si hay un nombre que representa este movimiento, es el de Erasmo de Róterdam. ¿Qué hicieron estos eruditos? Usaron su increíble conocimiento del griego y el latín para volver a las fuentes, a las escrituras originales, y su conclusión fue demoledora. La Iglesia se había alejado muchísimo del mensaje humilde y ético de Jesús. Hay una anécdota que lo ilustra a la perfección. Una vez, Erasmo visitó el santuario de Santo Tomás Becket en Inglaterra con su amigo John Colet, y al ver el tesoro deslumbrante que había allí, oro, plata, joyas por todas partes, no sintieron devoción. Sintieron asco, repulsión. Para ellos, esa riqueza obscena era todo lo contrario a una fe auténtica. Era, de hecho, una ofensa directa a los pobres, a quienes Cristo tanto amaba. Así que ya tenemos todos los ingredientes. Por un lado, un papado obsesionado con el poder y el lujo. Por otro, una población que cada vez más anhelaba una fe genuina, más simple, más real. Ese abismo entre ambos se hizo tan grande que Europa se convirtió en un barril de pólvora. Solo faltaba una chispa para que todo estallara. Entonces, para resumir todo lo que hemos visto, después del cisma, los papas se reinventaron como príncipes seculares italianos. El arte, la arquitectura y las dinastías familiares pasaron a primer plano, dejando de lado el liderazgo espiritual. Toda esa opulencia se financió con métodos muy polémicos, como la venta de cargos y de indulgencias, y esto, claro, generó un resentimiento enorme, tanto espiritual como económico, por toda Europa. Finalmente, los humanistas cristianos le pusieron voz a ese descontento, pidiendo a gritos una reforma. Fue en definitiva un periodo de una gloria cultural increíble, pero palada a un costo espiritual inmenso. Y esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta compleja. Si toda la opulencia de estos papas nos dejó algunas de las obras de arte más sublimes de la historia, pero al mismo tiempo provocó un siglo de guerras de religión, ¿valió la pena el precio? ¿Podemos separar la belleza de la Capilla Sixtina de la corrupción que ayudó a pagarla? Es algo para pensar, ¿no creen? Y nos vemos hasta la próxima, y no olvides dar me gusta y suscríbete a nuestro canal.